Don't threaten me, enemigos del Estado. ¿Qué es lo que hay, mi gente? Estamos aquí en el segundo episodio de Enemigos del Estado. Venimos de un episodio muy caótico que la imagen nos traicionó. Bueno, sí. esos pequeños accidentes técnicos que ocurren. Y más cuando uno está empezando algo nuevo, un proyecto, los primeros pasos. Exacto. Así que si hubieron errores en el primer episodio, ahora van a haber más. Así es. Para comenzar, en los capítulos, de los diferentes capítulos que vamos a tener, vamos a ir leyendo frases que van a ser como guías para el podcast o para nuestro momento de conversación de libertarios que han marcado fuertemente la historia a través de, a través de su pensamiento y evitando el avance de las ideas totalitarias. Exacto. Defendiendo la libertad en todo momento. Y para eso voy a leer esta frase de Friedrich Hayek de su libro Camino a la Servidumbre, muy recomendado, que dice: las consecuencias morales de la propaganda totalitaria son destructivas para toda moral porque socavan el respeto por la verdad. Ok, me gustaría hacer un paréntesis en esa frase. ¿Por qué tú crees que él le da tanta importancia a los principios morales? O sea, Hayek. Ajá. En esa frase, por ejemplo. Porque los principios morales son los que guían una sociedad, me imagino. Sí. Ya, no hay un episodio en el que nosotros no vayamos a mencionar, en el que yo no vaya a mencionar a Anro. Bueno, sí hay que mencionarlo porque pone mucho huevo. Mira, hay un análisis que él hace del libre mercado, usando la historia de John D. Rockefeller, sí, con lo abusivo que él fue. Y él empieza diciendo que el avance de una sociedad no se puede medir por tus principios morales, sino por los resultados. Pero eso es contradictorio porque los resultados vienen de los principios morales. Exacto. Incluso Occidente tiene estos resultados por los principios morales que construyeron Occidente. Exacto. Y con los principios morales que estamos construyendo se ve que estamos en picada ahora mismo. No, es que si tú te fijas, constantemente en estos tiempos lo que se atacan son los principios morales. No hay nada que ataque, que no hay ningún otro ataque hacia ningún otro lado, sino son los principios morales. Fíjate que en estos tiempos estamos teniendo un ataque ferviente o un ataque demasiado agresivo en contra del nacionalismo. Sí, en contra del nacionalismo, la identidad patriótica, sí, muy fuerte. Como que y más en Europa, se está viviendo mucho en Europa, que ya no se sienten desde su país. Aquí también en todos lados, como que tú no eres ciudadano global. Exacto, pero ¿qué pasa? Aquí, República Dominicana ha sido un país insignia en cuanto a eso. Sí. Porque aunque nuestros gobiernos, señor Luis Abinader, son unos imbéciles traidores, pero el ciudadano dominicano respeta demasiado el sentido de patria. Sí, más, yo entiendo que han tratado de mover nuestros símbolos patrios, el himno y todo eso. Y las nuevas generaciones yo creo que están siendo afectadas. Lo que respetan más son ya como que estas generaciones que ya estamos formados, pero hay que tener cuidado con lo que están surgiendo ahora. Sí. Con lo que están creciendo. A mí, yo siento mucho miedo por el porvenir. ¿Tú sabes por qué? Porque al menos habemos un grupo de personas que tenemos bien claro lo que hay que cuidar. Lo que representamos, Exacto. Lo que somos, Dios, patria, libertad. Exacto, entonces, ¿cómo te digo? Entonces, solamente nosotros somos los que estamos defendiendo eso. Y imbéciles como el PRM y toda su gente
que vienen saltando con estupideces rarísimas, como que, loco, un país que el centro de su escudo es la bandera, decir que nosotros somos... Eso yo no sé si yo lo voy a recordar para la totalidad de todos los episodios que tratemos, pero que... Que en el centro del escudo dice... No, tenemos una Biblia y viene un imbécil, ministra de Interior y Policía, y te dice que nosotros somos un país laico. ¿Y a qué tú crees que ella quiere referirse con eso? Que somos un país laico, o sea... no Que tiene sentido. iglesia y Estado están separados. Nuestra religión y Estado están separados. Pero ¿qué más religioso que tú tener a Dios? Tener un versículo bíblico dentro de tu... Y no solamente eso, es como que yo entiendo que el Estado puede ser laico en el sentido de que no haga toda la ley No, es que... a través de la iglesia. Es que no es laico la palabra. No es laico. No es laico, la palabra no es laico. La palabra... Es que esta imbécil viene y usa esa palabra por el conexo que hay en que nosotros somos una sociedad con libertad de culto. Ah, pues es que tenemos libertad de culto. Ajá. No, Exacto, no es que yo somos soy laicos. cristiano y yo no tengo problema con que tú profeses otra religión, Otra pero yo religión. soy cristiano. Sí, y como quiera es peligroso promover lo laico, porque yo entiendo que si tú ignoras dentro de la sociedad todas las cosas que nos rodean, por ejemplo, nosotros tenemos días de fiesta que son religiosos, entonces si nosotros digamos que somos laicos, pues entonces hay que quitar los días de fiesta que son religiosos, Exacto. hay que ignorar la Semana Santa, hay que ignorar el escudo, la Biblia que está en el escudo, Dios. No, lo que hay es que confesionar todos nuestros símbolos hay que confesionar todos nuestros símbolos patrios, crear una nueva constitución y hacer la imagen y semejanza a la cucaracha que tiene Farideh Raful en la cabeza. Y ya no somos dominicanos. Ya. Porque- Y República Dominicana tiene que cambiar el nombre, El nombre. porque se supone que República Dominicana es una palabra compuesta que significa Perro de Dios, ¿no? Perro de Dios, no, siervos de un Dios celoso. Ujú. Entonces, yo creo, señora ministra, que a la hora de hablar mierda, porque eso fue lo que usted habló, tenemos que como que pensar y tener un poquito de pensamiento crítico. Pero, cosa que dudo de usted, porque sus principios morales están muy trastocados. Excelente. Ahora que tocamos estos puntos de las narrativas y todo eso de las propagandas, quisiéramos hablar un poquito de nuestro logo. Sabes que nosotros tenemos una serpiente, que quizá la gente no lo entiende, y sí, y esa serpiente, y que al principio dice, don't tread on me, ¿sabes? Eso hay que explicárselo a la gente para que entienda más o menos. Si tú quieres explicar o yo puedo empezar. Eso viene de la Revolución estadounidense. En esa revolución se utilizó el símbolo de la serpiente como un símbolo de libertad y lo que significa es no me pises. No, y era como cuando Estados Unidos le decía a la gente de allá de Inglaterra como que no abuse, o sea, no te aproveches de mí, no me jodas. No. Exacto. Mira, yo lo veo como que el tema de la serpiente, lo utilizan como un reclamo de que, bro, te está pasando. Se está pasando, sí. Porque, según Thomas Jefferson, no me crean a mí, es lo que uno puede advertir de lo que pedía Thomas Jefferson, es que Thomas Jefferson decía que, o sea, justificaba a la cascabel, porque realmente es una serpiente cascabel, con que la cascabel, a menos que no necesite alimentarse, a un ser humano una cascabel no lo va a atacar si no se siente en peligro, si no se siente atacada primero. Entonces, por eso el don't strip, Don't tread on me. por eso esa frase, porque, loco, no me pises, te voy a morder. Entonces, Exacto. entonces eso, hay que entender que Estados Unidos, la libertad de Estados Unidos no viene por una necesidad de que le estaba yendo mal, sino que Estados Unidos cuando estaba en su momento
cuando iba a entrar al tema de la libertad, de su lucha por la independencia, Estados Unidos estaba muy bien posicionado. O sea, ellos le estaban haciendo el reclamo a Jorge III de que, loco, que no se pase, que se estaba pasando, que encima de que querían ponerle más impuestos, ni siquiera tenían un representante. Sí, porque a mí lo que me cura de la revolución de Estados Unidos es que no fue una revolución como la gente dice, miércoles, nosotros estamos aquí como que estamos esclavos, estamos presos. No, fue una revolución es porque, hey, me estás saltando con los impuestos que tú me estás poniendo, hasta el TEM me está cobrando impuestos y no tenemos representantes. Fue una rebelión, fue por lo cuarto, hey, me estás saltando y nosotros aquí nos cobran impuestos, nos están matando con la mitad de lo que nosotros ganamos y nos quedamos así, como que nada está pasando. Como que nada está pasando, entonces... No, fíjate que casi todas las revueltas a nivel mundial, en esa época, Sí. o sea, las revueltas que hubieron fue por temas positivos. Sí, fueron por tema impositivo. Sí, de hecho, aunque no tiene nada que ver, porque aunque sí fue por impuestos, la Revolución Francesa, no había el mismo contexto social en esa época, en la Revolución Francesa. O sea, sí fue por un tema de impuestos, pero a diferencia de Estados Unidos, Francia estaba en una crisis económica. ¿Qué se dice? Que esa crisis económica fue influida por Estados Unidos. Porque ayudaron a Estados Unidos en la guerra. O sea, tú tienes que ver el contexto. Tú sabes que Luis XVI acaba de perder la guerra frente a Inglaterra. Y Inglaterra se está embarcando en una revuelta, una guerra en América. ¿Qué vio Luis XVI? Luis XVI lo que dijo fue, pero vamos a ayudarlo porque yo no me voy a quedar dado. Sí. Por lo menos que le gane otro, así no sea yo. Entonces, el rey Luis XVI asumió un compromiso fiscal, asumió un compromiso económico con Estados Unidos. Que eran la colonia en esos tiempos de Inglaterra. Exacto, que eran colonia, entonces él quiso ayudarle, pero ya Luis XVI tenía una crisis en puerta, fruto de la guerra que acaba de tener con Inglaterra. ¿Entiendes? Entonces estaba muriendo de hambre, no tenían para comer. Literal. Y algo que me llama la atención es que aquí yo no vine a saber de la revolución de Inglaterra hasta que yo entré a la universidad, casi terminando acá ahora. Y dudo que sea en un contexto muy profundo. En Inglaterra hubo una revolución. Y es como que no se le da como que esa fuerza que se le da a la Revolución Francesa. Aquí hablan de la Revolución Francesa, está en bachillerato, te están hablando de la Revolución Francesa, en todos lados. O sea, toda la gente que se dicen que son intelectuales de este país te van a hablar de la Revolución Francesa, pero no saben que es una revolución anterior. La Revolución Gloriosa, la Revolución de Estados Unidos también. ¿Cómo es que se llama este proyecto de la gente de Opción Democrática? Política para el pueblo, Sí, creo que se llama así, Política para el Pueblo. Sí, ellos mencionan... un bombillito, ¿no? Ellos ponen como eje central del mundo a la Revolución Francesa, pero la gente no sabe que había un detalle muy importante entre Francia e Inglaterra en el contexto en el que sucedía la Revolución Francesa. Sí en la Revolución Francesa no nació, vuelve al juego algo que con el tiempo se perdió, que fue el tema de la democracia. Con la Revolución Francesa sí vuelve la democracia, es como ese poder en el pueblo, ¿entiendes? Que fue, y sorpresa, bajo ese poder que tenía el pueblo, se fraguaron uno de los gobiernos más terroríficos del mundo, que fue la misma Revolución Francesa. Fue lo que vino después de la Revolución Francesa. ¿Cómo es que le llamaban? El reinado del terror. O sea, se mató mucha gente en esa época. Fue para la época. O sea, si tú te fijas el contexto histórico, fue bastante. Se estipula que fueron entre 135.000 personas.
¿Me entiendes? Y la forma en que mataban, porque era como que Sí. decapitado, No, hoguera y cosas así. no, si tú supieras que la decapitación, la guillotina, tenía un fin humanista, Ah, para que se murieran rápido. para que se muriera rápido. Yo creo que Ernesto Guillotín o Luis Guillotín, no recuerdo bien el nombre, que fue quien ideó la guillotina, él dice, no, porque si tú le cortas el cuello, no van a sufrir. Entonces, eso sí se le puede decir que era muy Aunque humanitario. yo creo que la Revolución Francesa fue un poquito más como, a diferencia de la de Inglaterra y la Revolución Gloriosa, que yo sé que sí fue como por libertad, ahí fue que nació el liberalismo. John Locke escribió algo ahí en los 90 y yo creo que fue en el 88, en 1688. En el La 688, de Inglaterra. de hecho, tú estás hablando del libro del El segundo segundo tratado. tratado sobre el gobierno civil. Yo lo escribo en el 68. Sí. Sí, lo que realmente sucede 90, sí. es que Guillermo no había asumido, es que Jacobo II se estaba pasando con el tema impuestos. Nuevamente. Nuevamente, o sea, si ustedes se fijan, Estados Unidos, Inglaterra, es por tema impositivo. Exacto, Que pero se- y la de Francia, ¿por qué fue de Francia? ¿Fue por Oye, ¿qué igualdad? pasa? ¿Fue, No, qué fue igual por tema impositivo. Ok. Pero, ¿qué sucede? Francia, tú súmale la guerra contra Guillermo III, súmale la deuda que asumieron, fueron como 2.000 millones de rublos, 2.000 rublos, algo así, por ahí está. Súmale ese compromiso económico con la Revolución Americana. Entonces, ¿qué pasa? Ya no había cuarto de dónde sacar. ¿Entiendes? ¿Qué sucede? Que Luis XVI dice, bro, hay que sacarle cuarto. Y llama al clero y llama La nobleza. a la nobleza. Entonces con la nobleza viene y le dice, bro, hay que pagar cuarto. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿y qué van a pagar esa gente? No. Él le dice a la nobleza, loco, hay que pagar Ah, cuarto. la nobleza, ya, Ajá, ya. a la nobleza gente de ustedes tienen, dinero. no tengo cuarto y hay que cobrar el impuesto. Entonces, ¿qué dice la nobleza? Le dice, bro, tú a mí no me puedes cobrar impuestos, porque quien pelea tu batalla soy yo. Sí, porque la nobleza eran como guerreros. Ajá, los guerreros, los caballeros que Sí, iban sí, a la guerra. sí. Entonces, cuando le dice eso Luis XVI a la nobleza, le Ahí dice, está la bro, iglesia ahora. cuando ellos le dicen eso a Luis XVI va donde la iglesia, le El dice, clero. le dice, hay que pagar impuestos, hay que pagar cuarto, también oye, y le dice, Manito. no. Y la salvación. Y la salvación, y nosotros somos los que ¿Y quién intercede? intercedemos Bueno. ante el Señor. Ya, sí, ya con él. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que llaman a los comunes. A Luis XVI no le gustaba hablar con los comunes porque que él siempre se temía lo que podía suceder si se llamaba a esa gente, que era el pueblo. El pueblo, los era la gente. plebeyos, los que están abajo, los que Exacto. se comen lodo, la tierra. ¿Qué sucede? Ujú. Que Luis XVI llega con el veredicto al clero. Se reúnen, o sea, lo reúnen. Luis XVI llega con el veredicto al pueblo y le dice, bro, ya decidimos y ustedes tienen que pagar. ¿Qué pasa? Que la gente lo que dice, loco, nosotros somos más que ellos. ¿Cómo así? Que nosotros tenemos que pagar eso. ¿Cómo así que nosotros vamos Y ya no vamos a estamos pagar comiendo más un que cable. ellos? Exacto. Entonces, tenemos que ver que ya Francia ya estaba en crisis. O sea, recuerden que estamos en crisis. La gente no tenía ni siquiera para comer. ¿Comprenden? Que voy a aclarar unas de las fake news más grandes del mundo ahora. Con estas explicaciones. Dale, batea. ¿Qué sucede? Que ya estamos en crisis. La gente no está teniendo ni siquiera lo necesario, ¿tú entiendes? Y ahí ellos le dicen, bro, nosotros no le vamos a dar nada a ustedes. Entonces hubo un momento de tensión. ¿Y qué hace Luis XVI ante la turba? Cuando ellos le dicen, no, nosotros no vamos a pagarle nada. Luis XVI se quilla y le cierra el palacio de Versalles a la gente y se va. Ya la gente lo que se enoja. ¿Entiendes? Después vino un problema de que iban los soldados a atacar al pueblo, pero el pueblo se empoderó, como dice la gran palabra basura de estos días, empoderamiento.
y se meten a la Bastilla, que era donde se guardaban las armas del reinado. Ajá. Y se hacen de las armas, agarran al pana que atendía ahí y lo pusieron a un nivel de que el tipo estaba pidiendo la muerte de la tortura que le hicieron. Y nada, y llega un momento y invaden el Palacio de Versalles. Y Luis XVI acababa de llegar de un día de casa en el cual le fue mal. Ajá. Y dice, y, y él pregunta qué es lo que está pasando. Y uno de los sirvientes de él le dice, señor, el pueblo. ¿Y qué es? Entonces en el Palacio de Versalles se juntaron No, todavía ellos no habían llegado, iban de camino para allá. Iban de camino, ya. Entonces él le pregunta qué es lo que está pasando y qué dice el pueblo y que es una protesta. No, el sirviente le dice, no, es una revolución. Entonces ellos entran y irrumpen el palacio y entran al cuarto de Luis XVI y lo sacan a María Antonieta. Pero recuerden, quienes entran a hacer eso son las mujeres del mercado. Las mujeres, le decían mujeres del mercado, eran unas mujeres. Fuerte, pues. Entonces, en ese momento ellos entran y ya encarcelan a Luis XVI y a María Antonieta. Ajá, Antonieta. Y aquí viene una de las frases de la fake news más grande del mundo, que es la frase que se le atribuye a María Antonieta, que si tienen hambre, que si no tienen pan, entonces que coman bizcocho. Esa frase anda por ahí, esa frase nunca existió. Nunca la he escuchado, en verdad. Pero sí, se menciona mucho. Ah, ok. La gran frase de que si no tienen pan, entonces que coman bizcocho. Ella nunca dijo eso. Interesante, porque eso de la Revolución Francesa, yo creo que también ahí fue que nacieron las dos facciones de izquierda y derecha, ¿no? Sí, que fue justamente eso, los comunes, que eran el pueblo, y la nobleza, que estaban a favor del rey, que hoy en día no tiene el mismo significado que tenía En ese entonces. Hoy en día la derecha va en contra de que el Estado prolifere ante la ciudadanía. En aquel tiempo los nobles estaban a favor del rey. Claro. Exacto. Ok, vamos a hablar un poquito ahora acerca de Occidente, porque tú sabes que estamos hablando de la libertad y todo eso, pero en el capítulo anterior Habíamos prometido que íbamos a hablar del derechos negativos y derechos positivos. Derechos negativos y derechos positivos. Muy importante hablar de eso, del Estado. Pero hay que entender que el Estado es donde se reúne el monopolio de la fuerza, ¿no? El monopolio de la fuerza. En Occidente, el Estado tiene algo que se llama división de poderes. Tenemos legislativo, tenemos judicial y el ejecutivo, que es el presidente que ejecuta, ¿verdad? Ajá. Y de ahí podemos decir que eso es más o menos un Estado y es una república. Nosotros estamos en República Dominicana, somos una república, división de poderes. Sí, es que el elemento el elemento que caracteriza a una república es eso, la división de poderes. Eso nació con Montesquieu. Con Barón de Montesquieu. Ajá. Montesquieu, ajá. Y sí, un grupo de personas, incluso hay otras personas, está Voltaire, no tengo mucho. ¿O fue Thomas Hobbes? No. No, Thomas Hobbes, al contrario, le daba demasiado poder al Estado. Al Estado o al rey con su libro El Leviatán, sí, que es como que el Estado es el Dios aquí en la tierra. Ajá. Que ahí es que yo creo que entra lo de los derechos positivos, que la gente cree a veces que el Estado es un Dios aquí en la tierra que tiene que darte y darte. No, mira, fíjate. No es con Hobbes que nace, pero... No es con Hobbes. El tema de derecho nace de los derechos naturales, que son los derechos negativos. Nace en 1215 con la Magna Carta. Diantre, hace mucho. Sí. Mucho antes de... Entonces, donde se vuelve a tratar el tema de los derechos naturales es en 1688. Ajá.
Con John Locke. con John Locke. Y habían otros intelectuales, ¿me entiendes? Que hablaban de ello. O sea, John Locke no era el único intelectual que Creo hablaba de que eso. la Escuela de Salamanca, creo que hablaba. Sí, pero ya eso era en España. Ah, ok. Eh, pero John Locke, no era yo solo John Locke. Lo que hace John El más Locke, conocido que lo exacto, recopila. lo que hace John Locke es que escribió el libro, se podría decir, más coherente tratando ese tipo de temas. O sea, la coherencia del libro, cómo él sintetizaba lo que debía ser un Estado, que era al final que con el tiempo se ha metido en la cabeza que el Estado de Derecho son las leyes que rigen un país, que es una falacia total. El Estado de Derecho es más bien el límite que tiene el Estado ante los ciudadanos. O sea, el Estado de Derecho es esa parte de la Constitución que le dice al Estado, bro, tú no puedes pasar de aquí, que es el respeto a los derechos naturales. ¿Me entiendes? Hay que decir a la gente lo que son los derechos naturales, recordarles que el derecho de la vida, derecho a la propiedad privada y la libertad en sí, ya de libertad de expresión, de culto, todo ese tipo de libertades. Y son naturales porque son intrínsecas al ser humano. O sea, tú naces y ya tú tienes esos derechos por ser Tú por ser eres humano. concebido y ya tú tienes esos Tú derechos tienes ya. eso. Y no solamente concebido, desde la concepción ya tú lo tienes. Exacto, por eso. Sí, 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 sí. Y también ese derecho tiene el calificativo de negativo. ¿Por qué negativo? Porque esos derechos, lo único que esperan de un tercero, o sea, lo único que yo espero de ti aquí, para que tú me respetes mis derechos naturales, es que no hagas, No que no me hagas algo. mates, no me esclavices Sí. y no me robes. Ya, Sí, por sí. eso son derechos negativos. Sí, sí, sí. Por eso son negativos. Suena mal la cosa negativo, el término. Ajá. Pero eso es lo que quiere decir, que lo que implica es que el tercero no haga una opción. O sea, es como que este es un límite. De ahí tú no me impongas nada, no me agreda, no me robes. ¿Verdad? Totalmente. Ahora, los derechos positivos, que ahí es donde entra lo que dice en inglés welfare, que es como el estado de benefactor, Ajá. de bienestar, que ahí es cuando que ya la gente empieza a hablar de que el Estado tiene que asegurar otros derechos que son los positivos, como que yo tengo derecho a la educación, tengo derecho a la vivienda, tengo derecho al trabajo, pero ese tipo de derechos son problemáticos porque no son intrínsecos al ser humano, eso es lo primero. No, tú no lo tienes por ser humano, sino como que el Estado tiene que encargarse de darte ese derecho, pero para dártelo tiene que venir a usar la fuerza, a redistribuir con los impuestos de otro, a robarle a otro, para poder dárselo al que dice que tiene ese derecho, ¿no? Más o menos eso es derecho positivo. Es muy importante que tú lo menciones porque dentro del liberalismo, antes que naciera el socialismo, o ya con el socialismo caminando, es importante que la gente sepa que fue algo que tú me preguntaste ahorita, o que tú mencionaste ahorita, que fue el tema de por qué en las universidades le dan tanta participación al tema de la Revolución Francesa. Lo que la gente no entiende, que la Revolución Francesa, y aquí viene un detalle muy importante, la Revolución Francesa es la madre del socialismo, es la semilla de donde nace el socialismo. Con Rousseau y esa gente, Jean-Jacques Rousseau. Sí, Maximilien Robespierre, de hecho, Robespierre. dentro del movimiento de la Revolución Francesa, él lanza muchas frases que lanzaba Jacques Rousseau, como de hecho, que las únicas personas que son verdaderamente nobles son los pobres. E incluso Jacques Rousseau, no recuerdo bien la frase, él decía que el ser humano es alguien noble, que el ser humano es Por virtuoso, naturaleza, por naturaleza, es bueno. y es el contexto es que viene y te cambia. Y todas esas frases la enarbolaba Maximilien Robespierre. Oh. Y si tú te fijas, esas frases de que hay una frase que él dice que no es justo que muchos tengan
que pocos tengan y que muchos no tengan, esas frases que son propias del socialismo, nacen del intelecto de Jacques Rousseau y lo enarbola Maximilien Robespierre en la Revolución Francesa. Ok, el libro que se hizo famoso de ellos, de Rousseau, fue el contrato social, ¿no? Ajá. Ok, yo entiendo que a la primera uno puede escuchar como que esas ideas que nosotros estamos, desde que crecemos, desde que nacemos, nosotros estamos acostumbrados a ver aquí en República Dominicana y en la mayoría de países latinoamericanos que el Estado tiene que encargarse como que de darte esto, y como que nosotros, por ser un poquito como emocionales, como ver, hey, es verdad, el Estado tiene que darte esto, tiene que darte lo otro, como que uno lo ve así, como que al verlo como muy emocional. Pero si tú te pones a ser racional y a ver la cosa como de manera objetiva, tú dices miércoles. Pero tú puedes trabajar, o sea, tú puedes tener tu propio proyecto de vida y buscar lo que, o sea, tú tienes tus propias motivaciones y tú puedes buscar lo que tú quieres de manera particular. Porque si tú te pones a darle a todo el mundo, el humano por naturaleza no es igual, o sea, todo el mundo no es igual. Hay una frase que se hizo famosa cuando la época de Perón en Argentina, que la decía Eva Perón, la esposa de Perón, que decía, allí donde nace una necesidad, nace un derecho. Miércoles, pero positivo. ¿Eh? Derecho positivo. No, ella simplemente dijo la frase. Ok. Lo que pasa con esa frase, y yo creo que esa fue la frase que profundizó la degeneración económica en Argentina. Porque es que con esa frase tú estás violando un principio básico dentro de la economía, que es que las necesidades son infinitas. Pero los recursos son limitados. finitos. Sí, son finitos. Es una frase muy de Javier Milei. Uh-huh. Y con esa frase se hace muy... se institucionaliza ese modo de pensar. Ahora, ¿qué sucede? Eso que tú mencionas, de que el Estado te dé, el Estado que redistribuya la riqueza, que ese es el concepto realmente. Lo que viene a partir del siglo XIX. O sea, hasta el siglo dígase el siglo XVII, XVIII, no se hablaba de eso. No se hablaba de eso. ¿Por qué? Incluso en Inglaterra, lo que se decía es, bro, tú tienes que, el Estado, lo único que tiene que hacer el Estado, reconocer mis derechos. El Estado no tiene que dar, ni siquiera, no tiene que garantizar nada. Él solamente tiene que reconocer los derechos, porque su trabajo es reconocer eso, reconocer que tú tienes derecho a la libertad, de reconocer que tú tienes derecho a la vida y sobre todo reconocer que tú tienes derecho a la propiedad privada. Ahora, cuando tú vienes y dices que el Estado tiene que redistribuir, que el Estado tiene que darle a los que no tienen, ¿de dónde saca el dinero el Estado? Exacto, y entra el conflicto entre derecho positivo y derecho negativo, porque para yo darte un derecho positivo, yo tengo que infringir el derecho negativo de la propiedad, porque yo tengo que venir y quitarte a ti de lo que tú te ganas con el sudor de tu frente, levantándote temprano en la mañana, que puede ser que hay otro que esté ahí sentado así viendo televisión, de que miércoles yo tengo el derecho a la vivienda y tú que estás trabajando viene el Estado, espérate, dame el 15%, dame el 18% de ITEVI, y viene y se lo tiene que dar a él, entonces está... violentando tu libertad. Tu libertad, tu derecho, no, tu propiedad privada. Derecho negativo. ¿Y cómo tú violentas el derecho a la propiedad privada sin violentar la libertad? Si esa propiedad que tú tuviste te está diciendo esclavo, fue ¿verdad? mediante el sacrificio de tiempo libre para ir a trabajar. Sí. Fue tu cuerpo que tú usaste, fue tu mente, fue tu sudor. Y te está diciendo, eso me pertenece, venga, 15%. No. Es que lo que hace el Estado es diferente.
El Estado no te dice eso, eso me pertenece. Lo que el Estado te dice, tú eres demasiado tarado para saber usar ese dinero, dámelo a mí, que yo lo voy a usar mejor. Y lo que hace es peor que lo malbarato, lo malbarato, lo malversa. Otra cosa, yo sé que la gente se puede quillar, porque yo sé que hay gente que se beneficia mucho del Estado, como él, pero tiene que haber alguien que no dé esto, o que... Y en cierta medida, yo entiendo que en un mundo ideal, está bien, si el dinero de verdad fuera para la gente, pero el lío es que la gente no entiende que todo ese dinero y todo ese presupuesto pasa por la mano de los políticos. Entonces, al pasar por la mano de los políticos, se los roban. Hay corrupción. Y mientras más tú quieres Estado y más tú piensas que el Estado es bueno, al final el Estado no es bueno. El Estado está usando tu dinero y el dinero de otros para darte cosas. No es el Estado que te la está dando, es la gente, el trabajo de la gente que te está dando ese beneficio al final. Y encima de eso, los que están más beneficiados son los políticos. Entonces, la gente entiende que cuando uno habla en contra del Estado es que uno va a eliminar totalmente el Estado. Bueno, yo quisiera que sí, porque eso es más libertad, ¿verdad? Pero no es que uno elimina totalmente el Estado, uno elimina todo lo innecesario y todo ese gasto político, todo ese gasto que no sirve para nada y que lo que hace es que aumente la corrupción. Eso Exacto. Es lo que yo entiendo. El problema, lo que la gente tiene que entender que a mayor Estado es mayor corrupción. La corrupción es intrínseca al Estado. Muy importante eso que está diciendo, porque si tú ves un político que te está diciendo yo voy a eliminar la corrupción, pero en otro momento te dice yo voy a crear este ministerio, te está diciendo una habladuría, porque si él dice que va a crear otro Te ministerio, está manipulando. eso es más presupuesto, y al final, mientras más presupuesto, es más corrupción. Nunca se va a eliminar la corrupción si no se eliminan ministerios, si no se elimina Estado. Sí. Porque para eliminarlo hay que quitarle los presupuestos, hay que quitarle el dinero. Exacto. ¿Cómo te digo? Hay una película de Netflix. Yo no me he sentado ahí que a verla. He visto las reseñas. Yo con las películas soy muy complicado. Deberíamos tomar un día. Aquí, yo creo que él vive aquí todavía, el gran patriarca, saludo a él. Que él agarra y analiza muchas películas, generalmente las películas woke. Y deberíamos tomar un episodio un día para analizar todas las películas progresistas y analizar las películas conservadoras y saber distinguir, porque se está perdiendo últimamente que es la frase de este episodio, ¿no? La propaganda. Últimamente se está haciendo una propaganda en contra de los valores principales, los valores fundamentales. Se está proliferando en todo lo que es libertinaje. Fíjate qué interesante que aquí en República Dominicana se ataca mucho el libertinaje, más sin embargo quieren meter el libertinaje a través estatal. El tema de la ideología de género y todas esas sinvergüenzadas, que no estoy en contra de los homosexuales, más sí estoy en contra de la ideología de género. Sí, porque hay que distinguir que tú tienes la libertad de ser homosexual, pero si tú vienes y me la impones a través del Estado, a través de una ley, que me quiere obligar a mí, ya... Bueno, otro tema que tenemos que tratar aquí hoy es el tema de la política internacional, ya que en República Dominicana se suele hablar muchas veces con mucho desconocimiento acerca de lo que está pasando en política internacional y mucho más en el tema de Argentina. Porque Argentina debería ser un faro para nosotros, ya que ellos pasaron por una crisis y están saliendo ahora de la crisis, gracias a Dios, gracias a Milei, y parece que nosotros vamos para esa crisis ahora. Hay dos concepciones que yo quiero hacerte. Primero está el tema del faro. No solo Argentina es un faro. Cuba es un faro. Venezuela es un faro. ¿Qué faro? Y son esas cosas. Porque nosotros tenemos que fijarnos en lo que hace Venezuela para nosotros ir en el camino contrario. Y qué bonito que el señor, el padre de la democracia, señor Leonel Fernández, hizo todo lo que agarró y amarró la constitución dominicana con la constitución venezolana, impulsada por el señor Chávez. No sé si ustedes conocen a Chávez o algún venezolano ve este episodio. Sí, la gente que quizás no lo entienda, pero en 2010, cuando se hizo la reforma constitucional, se supone que el Estado debe ser un Estado de Derecho, pero en esa reforma
hicieron que nuestra constitución se llame un Estado social democrático de derecho. O sea, ideologizaron la constitución, social y democrático. Entonces el Estado ahora es padre. Tiene que estar dando, tiene que estar... Lo hubieron socialdemócrata, como sabes- todos los partidos Tú de sabes, aquí. yo voy a ser un poquito trágico en eso que te voy a decir. Y quizá muy radical. Pero yo no... Este trabajo que yo trato de hacer, o el trabajo que nosotros tratamos de hacer, es para evitarlo. Es para evitarlo. Pero, al final, si cae la tragedia, le hace más fácil el camino al liberalismo. Sí, yo creo que... Yo entiendo lo que tú dices, por lo que pasó en Argentina y siempre como que eso hace que los procesos sean más rápidos. Más ¿no? rápido. Porque dicen, mierda, estamos en crisis, ¿qué es que nos va a salvar ahora? Exacto. Yo, por eso, te empecé diciendo que Cuba es un faro, porque ¿qué es un faro? Me imagino que como una luz que te dice, hey, para allá el camino, o para allá no el camino, quizá como te da una referencia. O sea, exacto, el vara faro de es más medir. bien una referencia que es algo, fíjate, la noche es uniforme, es oscura. Ujú. Y dentro de eso uniforme, tú tienes una luz que te va a guiar. Te da una referencia, ajá. Exacto, es como una referencia. ¿Tú sabías que en Argentina hay una profecía que ponía a Argentina como faro? No sabía, ¿no? Sí, en Argentina hubo alguien que se llamaba, de apellido Parravicini, los argentinos que escuchen esto, y sí, ponía a Argentina como faro, y se dice que predijo el surgimiento de Javier Milei. No, relaje. Sí, le decía, en Parravicini le dicen el hombre humilde. Y para Vicini como una profecía... Parravicini era un pintor. Un pintor. Sí, que en unos dibujos, hacía unos dibujos muy peculiares y ponía una frase. Y esas frases, a medida que fue pasando el tiempo, habían similitud en cosas que él escribió con cosas que pasaron. Interesante. Vendría siendo como una especie de Nostradamus argentino. Ok. Sí. Hablando de Argentina, yo no sé de que mucho de ellos, pero yo siempre escucho cuando hablan de política, peronismo, kirchnerismo, y en estos días hubo una controversia con eso de los Kirchner. ¿Qué tú tienes para decir de eso? No, Yo creo que mira, hay que ser muy claro. Hay que ser muy claro. Y en esa claridad hay que ser muy... a la gente que miente hay que desmentirlo en el acto. Y hay que ser contundente y radical con ellos. Yo soy de las personas que pienso que la trayectoria de nadie, yo no estoy obligado a respetar la trayectoria de nadie. Y nadie está obligado a respetar mi trayectoria si en algún momento alguien entiende que yo la tengo. La persona responsable de cuidar su trayectoria es usted, amigo. Usted que tiene que cuidar que si usted es periodista, no decir una mentira, asegurarte de las fuentes y de las pruebas de lo que estás diciendo. Digo esto porque una persona que está dentro de la política, hija o descendiente de un cúmulo o de un grupo de personas que fueron muy trascendental, dígase las hermanas Mirabal. Estoy hablando Minuta. exclusivamente de Minú Mirabal, de Minú Tavares. Minuta vara, ajá. La señora viene diciendo que en Argentina está habiendo una persecución política. Eso es totalmente falso. Y la persecución política, ¿y a quién es? A Cristina Kirchner. Oye, ¿Por qué? Porque ellos piensan, lo que pasó en Argentina hoy en día no fue una condena. A Cristina no la condenaron la semana pasada o en estos días. A Cristina Kirchner se le rectificó una condena que ya se le había dado en 2023 cuando ella era vicepresidenta.
¿Qué persecución política es esa? Cuando a ti te condenan siendo vicepresidente, estando tú en el poder. O sea, que no tiene sentido decir que es una persecución política. Pero claro O sea, que no. Es obvio que hubo corrupción. Y yo he visto, yo creo, hablando de eso, yo vi algunos videos de gente que están a favor de ella, que aceptando que ella es corrupta y que nada más que... Robaba, pero que hace. Exacto, ella roba, Pero hace. pero disfrutamos más che, en esos tiempos. Sí, es claro, eso es una sinvergüenza. Entonces- Ese es el común denominador, o una frase que yo creo que se utiliza también aquí en República Dominicana. El roban pero hacen. El PLD. Sí, el roban pero Sí, hacen. Sí, roban pero hacen. Y es que aquí en Latinoamérica estamos acostumbrados a aceptar esos baches morales. No, en República Porque Dominicana no, es que eso no es... En Latinoamérica. Exacto, es un problema endémico de Latinoamérica completa. Ajá, sí, completa. Que como estamos acostumbrados a que, bueno, moralmente no está bien, pero me está beneficiando. Vamos a darle. Yo siempre hago mucho hincapié en el tema de los principios morales. ¿Por qué? Porque si tú tienes algo, si tú haces algo, o si tú, no importa, por ejemplo, yo soy alguien que voy en contra, en mi persona, de verme trabajando dentro del Estado, por ejemplo. Ok, eso es algo que tú tienes ya. Si yo no critico al que trabaja para el Estado, Ujú. pero yo mismo no trabajaría para el Estado. Porque Porque, ¿de qué se sostiene el Estado? del lado contribuyente, ¿eh? De impuestos. Impuestos. Yo creo firmemente que los impuestos son un robo. O sea, es totalmente contradictorio que yo critique el Estado y que planee trabajar dentro del Estado. Ok. En ese caso yo entiendo ya como que tu principio. Yo lo veo de otra manera. Yo lo veo como una forma de servir, como un servidor público, que tú estás trabajando y tú eres servidor público. Pero yo entiendo que si tú lo ves como un robo, que tu principio sea no trabajar para el Estado, yo lo respeto. Lo respeto. Claro, es como te digo, yo no estoy en contra de los que trabajan. Y yo lo digo más en mi caso, por ejemplo, porque ¿qué es lo que yo soy? Yo soy editor y filmmaker. Ujú. Mi rol, mi trabajo, no es algo necesario dentro del Estado. Pero por la... Dame la por- propaganda. Exacto. Pero por la estructura del Estado Dominicano, que por ejemplo tenemos educación pública, tenemos esto y lo otro, tenemos la seguridad, pertenece al Estado, tenemos la seguridad, tenemos la salud, ¿me entiendes? Yo sí entiendo que médicos deben trabajar para que yo sí entiendo personas que busquen Que son servidores, que tú Exacto. tienes como un llamado a servir. Ahora, algo que yo sí tengo muy claro y sí tengo muy firme como convicción es que tú no vas a hacerte rico para el Estado. Usted va a ganar su sueldo y con ese sueldo usted puede crear una empresa, lo que sea, pero que hacerse rico del Estado es como, eso para mí me huele a corrupción. Es que es corrupción. Como esa Cristina, como Cristina Kirchner. Sí. Tú ves, trabajar por el Estado, yo entiendo que tú lo defiendas, se puede, si tú eres servidor público, si tú tienes un llamado a servir, pero hacerte rico del Estado, eso para mí no me cabe en la mente. Exacto, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, ¿cómo yo aceptaría que me digan, no, porque nosotros que necesitamos hacer que tú trabajes con nosotros, etcétera, bajo la condición de que yo lo haría de honores. Yo no. Siempre Sin y que te cuando yo esté en la posibilidad de tener ingresos de otros lados. Pero yo no creo que yo tenga... Que te sientas de que bien contigo mismo, de que ganando de los impuestos. Exacto, y es que, loco, yo soy mira el canal que acabamos de crear, ¿no? Enemigos del Estado. Yo soy parte de la creación de tal nombre, que me lo robé por ahí porque eso fue un robo que yo hice de un argentino que se llama, que tiene un canal, que él es muy amigo de Agustín Laje, entonces él tiene una línea de poloché, donde tiene poner las caras de
De los libertarios. Y lo pone en los enemigos del Estado. Y yo, vamos a hacer un canal con eso. Qué duro, qué duro. Y yo creo que no existen, no hay canales, o sea, no hay un canal que se llame Enemigo del Estado. No. Han habido informes y vainas así. Movimiento y cosas, pero es que ese nombre, no cualquiera se atreve a llamarse Enemigo del Estado. Esta mañana yo estaba hablando con un pana mío y él me dijo que su papá hacía muchas protestas. El papá era medio socialista, pero aún así, a él lo metían preso en un lugar que metían preso a todos los enemigos del Estado. Y yo dije, miércoles, así mismo, enemigos del Estado le llamaban, sí, lo metían preso a todos los enemigos del Estado. Y yo sé que tiene que haber cierto miedo al Estado, pero es que hay que entender una cosa, el Estado no es family friendly, o sea, no es amistoso de por sí, el Estado es poderoso, es como dice el Leviatán, es poderoso y uno tiene que tener cierto cuidado, cierto respeto al Estado. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbran a pensar que el Estado es bueno, pero incluso en Estados Unidos, la segunda enmienda, para la gente que no sabe, del portar armas, es para eso, es para defenderse del Estado. El Estado no puede quedarse con el monopolio de las armas. Mira, bueno, lo que hace Leonel Fernández con esa mierda de que son un Estado social y bla, 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 es inferirle más poder al Estado. Y yo te voy a decir algo. Hablamos de Estado como una segunda persona, pero el Estado no es un ente único. El Estado son un grupo de personas que se le entiende y se le da una responsabilidad, pero que son un grupo de personas que tienen sus propios intereses y van a ir a favor de sus propios intereses. Por ejemplo, el tema de la jueza sinvergüenza, que hizo lo que hacía, esa señora no debió estar a cargo de ese juicio, porque ella tiene intereses, tiene conflicto de intereses con... ¿Cuál juicio? El juicio de Antonio Espaillá, donde se le dio la condicional a Antonio Espaillá. Ella no debía estar ahí. Ella no debería ser porque su padre tiene intereses en conjunto con Antonio Espaillá. Wow, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, está bien. Pero yo creo que eso ya es más justicia. La justicia, yo entiendo, algo que yo sí creo es que la justicia puede coexistir sin el Estado. Oye, ¿qué pasa? La justicia es uno de los tres poderes. Sí, ¿verdad? Judicial, ¿no? Y lo que pensó el barón de Montesquieu se ha roto totalmente. Cuando tú vienes y dices que un político es quien decide cuáles son los jueces que van a pertenecer al poder ejecutivo, al poder judicial. ¿Entiendes? No hay división verdadera. No hay división de poderes. No hay división de poderes, que eso es lo que caracteriza una república. Loco, tú me puedes creer, o tú puedes creer que Miriam Germán. No era Germán. Germán no es la que era antigua. Sí. La, de Ministerio Público. Ajá. Sí, ella era la. Miriam Germán era sí, su nombre. ella era la Procuradora General. La Procuradora. Sí. ¿Tú me puedes creer que la Procuradora, cuando estaba interrogando a jueces para que fueran, yo no sé si era para el Tribunal Constitucional o no sé, para qué parte, a qué poder del Poder Judicial era, ella le estaba cuestionando si el tipo estaba a favor o en contra del aborto, siendo la señora Miriam Germán, que es clara, Ajá. era clara... Era una persona que tenía intereses claros de que el aborto las tres causales se aprobaran aquí. Aborto, sí. O sea, obviamente, claramente tú estás viendo que ella está buscando a la gente que más le conviene para ponerlo ahí. Wow. Es un tema, yo creo que es un tema muy delicado, ya que si no hay verdadera división de poderes, al final no hay una verdadera democracia. Eso No, es lo primero. Loco, es que en República Dominicana nunca ha habido democracia. Loco, desde la vuelta de la democracia, desde Balaguer para acá, no ha habido una democracia. Loco. Una ilusión de democracia. Se dice que estamos en democracia, pero dime, ¿cuáles son? ¿Qué tú votas cuando tú vas y votas? ¿Qué proyecto de país tú votas? Dime, que me diga una persona aquí, o sea, yo quiero alguien que diga... Comenta.
exacto, alguien que diga cuáles son que me diga tres de los proyectos, no, de los proyectos del país, de los cuales estableció Luis Abinader en su campaña. 3. Y no me van con eso de que construcciones, porque siempre que hablan de proyectos de país, la gente habla de construcciones. ¿Hacia dónde tú quieres ir? Loco, Exacto. ¿cuándo Luis Abinader te dijo a ti, cuando tú fuiste, antes de que tú fueras a votar, que él iba a ir que él iba a mandar un proyecto de ley que habla en contra de la libertad de expresión, por ejemplo? Que ya van 4 que han tirado de eso. No, van 6. El diablo. 6 intentos. Yo pensé que eran 4. Está el tema del atentado contra el honor. La DGI también. Está, van 6, loco, hasta el Boli mandó proyecto de ley que limita. Y después sí. Van como 6. Sí, es verdad. Bueno, yo había calculado 4, pero seguro, si ustedes se ponen a buscar por ahí, le encuentran unos cuantos más, 6 puede ser. ¿Me entiendes? ¿Cuándo? Dime el día que Luis Abinader dijo en campaña que iba a mandar una reforma fiscal para subir impuestos. No, al contrario, él dijo que tenían que bajar impuestos antes de entrar al poder. Entonces, si Se contradijo. ¿Quién fue que votó por eso? Nadie votó por eso. Nadie votó por eso. Y te voy a poner claro. Cuando tú votas a un político que te está diciendo que te va a dar aquello, que te va a dar lo otro, que va a meter, que va a hacer, que va a sacar, no, y nunca habla de sacar, siempre de meter cosas, de que vamos a dar, de que hay que hacer. Tú estás votando reforma, carga impositiva. Sí, reforma fiscal, tú estás votando para que te quiten más dinero. Entonces, porque el Estado no tiene ningún tipo de... No tiene de dónde sacar dinero. Ese dinero... Forma de producir. Exacto. Ese dinero que va a utilizar el Estado para darle lo que sea a quien sea, para hacer lo que sea, te lo van a sacar a ti de los bolsillos, bro. Sí, y por eso yo quiero que la gente entienda esta frase, quédense con esta frase. El buen político no el que te da, el que no te roba. Bien, ese político el político que te está diciendo que va a quitar ministerio, te está diciendo que te va a dar libertades. Si un político viene a decirte que te voy a dar, es lo que te está diciendo en verdad, te voy a robar. Porque para él darte, él no te está dando del Estado, él te está dando de lo que te está robando, lo que le está robando a otros. Entonces, volviendo al tema, que era un tema que íbamos a tratar, que no hemos hablado ni el décima de eso, es el tema del derecho negativo y positivo. Que andan por ahí pila de gente hablando que el Estado tiene que garantizar que... No, el Estado tiene que reconocerte tu derecho. Respetarlos. Bien. Porque el principal violador de los derechos humanos es el Estado. Entonces tú y yo no podemos violar el derecho. Yo puedo ir y atracarte. Yo puedo intentar esclavizarte. Por alguna riña contigo yo puedo intentar desvivirte. Pero... eso, tú te puedes enfrentar conmigo incluso defenderte, que es un principio básico. De hecho, yo creo que es un derecho natural. Si tú tienes derecho a la vida, tienes derecho a defenderla. Derecho legítimo. Exacto. Entonces, el Estado es quien tiene el poder. El Estado es quien tiene el poder de agarrar y quitarte tu libertad. Por ejemplo. A través del proyecto de ley. Ajá. Por lo que sea, sin una explicación, meterte preso. Entonces, lo que nosotros tenemos que exigirle al Estado es que respete nuestra libertad, nuestros derechos. Y nuestra propiedad privada. ¿Entiendes? Que son, y lejos de la mierda que salta la ONU, los únicos derechos naturales, los únicos derechos que existen son los derechos naturales. Porque no hay forma de que tú des un derecho más allá en que tú no le robes libertad a otro. ¿Me entiendes? Sí, recuerda esto. Un derecho positivo, como dijimos anteriormente, que te quiere dar, que te quiere garantizar, esos son los derechos positivos, lo que te quieren garantizar, te está quitando un derecho negativo. O a otro le está quitando un derecho negativo, que es que estáis respetando la propiedad o la libertad de otro para dársela o garantizársela a otros. Entonces, ese es el problema con el derecho negativo y el derecho positivo. Exacto. El derecho negativo es antagónico al derecho positivo. Sí. Y podemos entrar a un debate filosófico más adelante, ya como los libertarios clásicos, que pueden decir, bueno,
¿qué derecho positivo es tan, pero tan necesario que yo esté dispuesto a sacrificar un poquito de mis derechos negativos? Y quizás la gente puede decir educación. Y mucha gente que acuerden y hagan un contrato social de que está bien, derecho a la educación. Y ahí está claro, pero No, si no, usted no, no, pone- ese es el problema. El problema con la salud y la educación es cuando tú vienes y le das el rango de derecho. Yo creo que no. no un rango de derecho. No tiene el rango de derecho. Tú puedes entender que el Estado, o le puedes inferir, Puede ser que es una necesidad. no, tú le puedes inferir, no, porque las necesidades son Tenemos. infinitas. Ujú. Tú puedes inferirle al Estado la responsabilidad de que provea salud y educación, pero eso no por eso se tiene que llamar derecho. Eso es una responsabilidad que se le delega al Estado. Pero eso es. que te ¿Me lo entiendes? garantiza Pero el derecho positivo. no. Pero el problema es que cuando se trata de derecho, comenzamos a confundir las palabras y podemos llegar a ver personas, o podemos llegar a discusiones como que una persona, un inmigrante que llegó a República Hay que Dominicana, darle su derecho. que nunca ha aportado un centavo a través de los impuestos que pagas tú y que pago yo, pero que a él hay que garantizarle la educación, cuando él no ha pagado por esa educación. El derecho a la educación que tú tienes es porque ya tú pagaste por ese derecho. Te quitaron de tu propiedad, de tu Exacto. trabajo, de tu sudor o a tus padres. ¿Entiendes? No, y ese es el lado positivo. Hay que entender que nada es gratis, la educación no es gratis. Si hay educación pública es porque están siendo financiadas por los impuestos. Tú tienes derecho a la educación porque tú pagas esa educación vía tus impuestos. No, pero también hubo un día que yo vi a una persona, y ese es un gran problema, cuando tú vienes y le das rango de derecho a algo que no es derecho, algo que más bien es un bien financiero, porque la educación las escuelas hay que crearlas. Y eso genera trabajo y necesita dinero. A los doctores tienen que educarse. Eso hace falta inversión Sí, o sea, bueno, los profesores cobran, los transportistas cobran, los que limpian, conserjes cobran. tú lucras cuando recibes educación, porque eso Sí, es un lucro. Es un lucro, sí. O sea, es un bien de servicio, Ujú, es un servicio. un servicio. Pero también está el caso de que yo vi a un periodista que dijo que a los haitianos aquí no hay que garantizarles su derecho, y eso es una aberración, Que hay que garantizar que no hay que garantizarlo. Loco, tú tienes que garantizarle la vida a la gente. Sí. No, Exacto. tú tienes que garantizar que una confunden. persona esté viva. No, Lo confunden. ese es el problema, que cuando tú vienes y le das rango de derecho a algo que no lo es. Entiendan eso. No puede dar el rango de derecho a algo que no es un derecho. La vida es un derecho, eso sí hay que garantizarlo. La libertad es un derecho, eso sí hay que garantizarlo, y la propiedad. Ahora, ¿Y qué te exige la vida de mí? ¿Qué exige tu vida de mí? que tú no me mates, ¿Qué exige tu libertad de mí? que tú no me metas preso o no me hagas esclavo. ¿Qué exige tu libertad de mí? No, No, ¿qué exige tu propiedad de que mí? no me robe. Por eso son derechos negativos. Pero si yo vengo y te digo que tú tienes salud a la educación y tú no tienes cómo pagar esa educación, significa que yo tengo que quitarte a ti para darle la educación a él. Tú vas a pegar par de blog y vienes ahí y me pagas mi educación. Exacto. No, mi gente, no. Entonces, es un tema que hay que discutirlo, pero hay que defenderlo siempre. Los derechos son inalienables, o sea, son puros, son absolutos. Son absolutos. Pero hay que saber qué es un derecho y qué no. ¿Dónde se determina la calidad de derecho y cuándo no? Como por ejemplo el imbécil que le hice un video y corrió muy bien. Pero el imbécil de José Horacio, ese fragmento tiene que ir. El imbécil de José Horacio que dice no, porque la libertad de expresión violenta derechos que tienen el mismo rango y cosas. Loco, no hay otro derecho que tenga más rango o tenga un rango igual a la vida, a la libertad y la propiedad. Después que se están esos derechos, todo lo que se quieran inventar está por debajo de eso. Mucha razón. Bueno, yo creo, mi gente, que con esto podemos terminar el capítulo de hoy. Sí. Con broche de oro. Entiendan eso, que los derechos, hay rango. Y los 3 derechos, que son de verdad derechos naturales, vida,
libertad y propiedad privada. Pero antes de cerrar, ¿Qué más? la gente sabe por qué se reconocen esos derechos. ¿Cuál es la historia de cómo se reconocen esos derechos? No creo, no creo. Porque hay mucha confusión. La gente, claro, hay mucha confusión. Se tiene como hito histórico a la Revolución Francesa, lugar donde en el lugar donde menos se respetaron derechos fue en la Revolución Francesa. Se mataban, se comían entre ellos. No, loco. Guillotina. Loco. Guillotina. Tú no podías ir en contra de lo que pensaba la demás gente porque ya cortado el caco. ¿Entiendes? Entonces, ahí no fue. Luego tienen como hito el Pacto de San José en 1947. Pero el Pacto de San José, si ustedes van al derecho número 29 de los 30 que ya hay, según ellos, multiplicaron por 10 los derechos. Sí. Inflación en los derechos. Ajá. Yo sé que lo confunden con los derechos del hombre. Que nacen en la Revolución Francesa. Sí. El tema del Pacto de San José, tú vas al derecho número 29, en la cápita 3, te dice claramente que todo aquel que vaya en contra de los intereses de la ONU no tendrá acceso a esos derechos. Entonces yo quiero saber ¿Qué derechos son esos? por qué tus derechos fundamentales estarán suscritos a los intereses de un grupo de burócratas. Bueno, esto es todo por hoy. Esto es Enemigos del Estado, un espacio en el cual tratamos de combatir las ideas estatistas que tratan de llenar al ser humano de dudas y mediante esas dudas buscan adoctrinar. Y esclavizarte. Nos vemos en un próximo episodio. Don't threaten me. Enemigos del Estado.